Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, siempre agradeciendo su sintonía y pidiendo que si considera que estos programas valen la pena, les pediríamos que nos ayuden a compartirlos para que aparezcan en su muro, en Facebook y en YouTube. Estamos como Estados Unidos, México, Mundo. Bueno, repitiendo, es una utopía la que tenemos, que somos creyentes en que podemos cambiar el mundo y producir un mundo nuevo, un mundo mejor para todos. Así es que esa es la utopía que nos ocupa, es un proyecto, estamos en marcha, nos dirigimos a algún lugar. Así es que nuevamente gracias. En esta ocasión vamos a seguir con nuestro repaso de la historia de los últimos 2500 años de historia mundial. Estamos en el siglo XX, en la Guerra Fría, y llegamos a Cuba, el segundo programa sobre Cuba. En esta ocasión hablaremos de la Revolución Cubana y la crisis de los misiles. Creo que hay mucho material acá y vale la pena repasarlo. Pues igual, muchísimas gracias por la sintonía. Espero que nos pueda acompañar y también ayudar a que estos programas se difundan a más personas. Pues vamos entonces a entrar en materia. Esto es lo que tenemos preparado para el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por sintonizarnos. Pues seguimos entonces y vamos a estar hablando de la Guerra Fría y la crisis de los misiles de Cuba. Estados Unidos monta misiles en Turquía. Eso es muy importante. Muchas veces no se capta bien el contexto de los misiles de Cuba, pero esto empieza con Estados Unidos que monta misiles en Turquía. También vamos a ver algo de la Revolución Cubana. La Unión Soviética después monta sus misiles en Cuba y después llegan a un acuerdo que salva al mundo, digamos, de una crisis extremadamente seria, delicada y fatal. Bien, pues entonces vamos a ver más sobre la crisis de los misiles de Cuba. Empezamos hablando de los espías y la bomba atómica rusa. Esto es un concepto muy importante, lo mencioné la vez pasada, eso de los espías. Vamos a hablar un poquito más, no sin antes darle todo el crédito a Diana Uribe. Les recomendamos que vean sus videos, que la busquen. Realmente tiene una forma de enseñar historia como yo personalmente nunca he visto a alguien más. Así es que todos sus materiales es lo que repasamos por acá. Los espías y la bomba atómica rusa. Ahora abordaremos el tema de la crisis de misiles en Cuba. La lógica de la Guerra Fría era absurda. Según ella, se enfrentaban potencias a un nivel nuclear que no hubiera podido sobrevivir nadie, que no hubiera podido tener ganadores. Era un esquema de guerra que contempla la destrucción absoluta, así como un juego de niños, como una especie de PlayStation en donde se juega a los misiles. Imagínese usted. Era la lógica de las superpotencias de enfrentarse la una a la otra y jugar con el destino del planeta en un grado de irresponsabilidad histórica que resulta casi inconcebible. Hubo un momento en que la Guerra Fría estuvo literalmente al borde de llevarnos a la destrucción total, a la Tercera Guerra Mundial tan temida a lo largo de todos estos años. Ese momento ocurrió en octubre de 1962 y el escenario fue la isla de Cuba y se le conocería como la crisis de los misiles. Pero ¿cómo llegamos a ese punto tan peligroso y cómo nos salvamos de él? Recordemos que el muro de Berlín lo levantaron en 1961. Aquello fue asunto interno de las dos Alemanias con los soviéticos, de la Alemania oriental y los soviéticos. El muro se construyó para impedir que los alemanes orientales se fueran masivamente hacia una Alemania occidental que estaba empezando a tener un gran repunte económico, con ayuda de Estados Unidos, por supuesto, y que estaba ofreciendo mejores condiciones de vida, lo cual hizo que muchos pueblos, mucha gente de la Europa oriental atravesara la barrera y llegara a Europa occidental. Para eso se construyó el muro de la infamia, el famoso muro de Berlín, que fue el símbolo más aterrador de la Guerra Fría y del que ya se debería haber aprendido, pero parece que no. Estados Unidos no actuó frente al muro de Berlín, porque eso en rigor era un problema interno de la Guerra Fría, un asunto de los soviéticos, de los alemanes del este, de los soviéticos con los alemanes del este, y se consideró que la falta de una acción contundente de parte de Estados Unidos para impedir la creación de ese muro fue un símbolo de debilidad, digámoslo así, como una forma de decir Estados Unidos no reaccionó frente a una cosa tan complicada como hacer un muro. Pero después vino la invasión a Bahía Cochinos en Cuba. La Guerra Fría había comenzado en Europa a partir de la conferencia de Yalta y de Potsdam. Se va a concretar con la toma sistemática de Stalin de los países de Europa del Este, que va a ser la cortina de hierro. Luego se traslada a Asia con el triunfo de la Revolución China, y este triunfo desataría todas las consecuencias de las guerras de Indochina, la política de contención y más. En 1948, Stalin se toma todos los países de la Europa del Este. En 1949 triunfa la Revolución China y en 1959 triunfa la Revolución Cubana. Y con este triunfo, la Guerra Fría llega a América Latina, la guerra en casa. Pues sí que la Guerra Fría se va globalizando. Con cada suceso,
entra entra a nuevos escenarios. Y así es como va caminando este proceso de la Guerra Fría. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana de 1953 al 59 fue una reacción al golpe de Estado de Fulgencio Batista, golpe que llevó al descontento popular ante la corrupción, desigualdad social y profunda influencia de Estados Unidos en la isla. El golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952 instauró un régimen militar dictatorial caracterizado por la represión política, la corrupción generalizada y el clientelismo. Durante la década de 1950, Cuba era considerada una neocolonia con independencia incompleta, donde Estados Unidos controlaba gran parte de la economía, incluyendo el comercio exterior, los servicios públicos y el azúcar. La Habana, perdón, se había convertido en un centro de entretenimiento para estadounidenses, enfocado en casinos, bares y prostitución, con aproximadamente 10,000 mujeres dedicadas a ello. A pesar de que Cuba tenía índices macroeconómicos favorables en comparación con otros países de Latinoamérica, existía una profunda desigualdad. El desempleo afectaba a más del 25% de la población apta y la pobreza era extrema en las zonas rurales. Liderado por Fidel Castro, junto a figuras como Ernesto Che Guevara y Raúl Castro, surgió el movimiento del 26 de julio como respuesta armada que buscaba derrocar a Batista y restablecer la democracia, inicialmente con un programa de corte reformista y nacionalista. La combinación de pobreza, represión y el sentimiento de pérdida de soberanía nacional favoreció la insurrección popular, esto con relación al golpe, y permitió que el movimiento guerrillero ganara terreno hasta el triunfo en enero de 1959. En resumen, la Revolución Cubana se nutrió del descontento social generado por la dictadura de Batista, el alto nivel de pobreza en el campo y la percepción de que la isla estaba subordinada a intereses extranjeros, convirtiendo a la nación en un centro de vicios y desigualdad extrema. Primero surgió un grupo de intelectuales que se tomaron el cuartel de Moncada y finalmente el 1 de enero se van a tomar el poder. En el momento en que estalla la Revolución Cubana, puesto que nacionaliza y afecta a los intereses de Estados Unidos en la isla, Estados Unidos declara un bloqueo continental, el cual va a hacer que Cuba quede totalmente aislada del comercio del continente y los países que rompan el bloqueo tengan sanciones muy fuertes de parte de Estados Unidos. Ese bloqueo continental va a dejar a Cuba en un estado de indefensión frente al mundo económico de América Latina. Y como habíamos dicho, a la Unión Soviética nunca se le puede acusar de haber desperdiciado una papaya. Esta era la papaya más grande que la Guerra Fría le habría podido presentar a los soviéticos. Mejor dicho, esto venía con moñito en papel de regalo, dice Diana. Cuba solita, a 90 millas de Miami, ¿qué más bonito que eso? Entonces los soviéticos inmediatamente se van donde los cubanos y les dicen, te veo como solita, aisladita, como bloqueadita, ¿por qué no me comentas y yo inmediatamente lo que te provoque, lo que tú quieras? Forma de hablar de Diana impresionante. Cuba se vuelve una pieza clave en el ajedrez de la Guerra Fría porque está a 90 millas de Miami y lo que pone a los cubanos, a los soviéticos, al alcance al alcance de las fronteras de Estados Unidos. En el juego geopolítico, la idea de avanzar lo más cerca posible a la geografía del otro. La idea es avanzar lo más cerca posible a la geografía del otro. Para la Unión Soviética, tan lejos de Estados Unidos, la geografía más cerca posible del otro era Cuba. Conforme las conferencias de Yalta y Potsdam, estaba claro que nadie se metía en la zona de influencia del otro. Por eso cuando estallaron todas las barbaridades que se hicieron en la Europa del Este, Estados Unidos no dijo nada ni movió nada para intervenir. Pero acá ya es una cosa muy distinta. Esto ya es una papaya, porque hay un bloqueo continental de una isla. Por eso la pregunta de si la Revolución Cubana era o no marxista en un principio, eso no se puede saber. Nunca hubo opción en la Guerra Fría. Eso no tenía ningún tipo de opción. O usted estaba de un lado o estaba del otro. Entonces la Unión Soviética inmediatamente se hace cargo de Cuba y Cuba se vuelve la avanzada, la punta de lanza de la Unión Soviética frente a Estados Unidos. Y a partir de ese momento, la Unión Soviética va a controlar y a decidir los destinos de Cuba de una manera total. Cuba intentó una autonomía y no se pudo.
y en últimas su destino estaría en manos de la Unión Soviética y la suerte de la isla quedaría total y permanentemente ligada a la Guerra Fría y ya no habría manera de otro rumbo histórico porque la bipolaridad de la Guerra Fría había atravesado a Cuba como un pincho. Eso queda ahí matriculadísima, dice Diana. Mientras pasa eso, sucede la invasión a Bahía Cochinos. Le habían informado a Kennedy que se invadía a Cuba con la ayuda de una cantidad de exiliados cubanos que estaban en Miami. Recordemos que con la Revolución Cubana se parte la cultura cubana en dos. Los que salen de la isla y se van a vivir a Miami, los que se quedan en la isla a vivir y a protagonizar la revolución. Los que se fueron para Miami van a planear, con la ayuda de Estados Unidos, una invasión a Cuba. Esa invasión se va a dar en Bahía Cochinos. Se les había dicho que los cubanos apoyarían una tentativa de invasión. Eso era lo que la CIA había dicho, pero resulta que no sucedió así. Que en el momento en que se presenta la invasión a Bahía Cochinos, el pueblo cubano sale a apoyar a Fidel Castro. Kennedy no aceptó enviar la aviación, que era, digamos, el alma clave para garantizar la contundencia de la invasión. O sea, dejó la invasión en una etapa intermedia, es decir, sí la hizo, sí la ordenó, pero no le dio todos los juguetes que necesitaba para ser contundente y nadie contaba con el apoyo que el pueblo cubano iba a dar al régimen en el momento en que se produjera la invasión. El hecho de no haber mandado la invasión, de que la invasión haya fracasado y de que haya fortalecido el régimen cubano en lugar de derrocarlo, que era el propósito, fue un resultado político terriblemente adverso para el presidente. John F. Kennedy hizo que los cubanos en el exilio lo cogieran en el concilio le cogieran un odio, y dentro de la hipótesis de Oliver Stone en su película JFK, en esa película plantean que a Kennedy lo mataron poco o más o menos que por licitación pública. Había una cantidad de socios para eso, de candidatos. Unos eran los demócratas del sur por su apoyo al movimiento de los derechos civiles y al voto negro. Otros eran los exiliados de Miami por la falta de un apoyo decisivo a la invasión. Todo el mundo, digamos, tenía intereses que afectaban la política de Kennedy. Entre ellos se le acusa de debilidad y de falta de decisión frente a la invasión de Bahía de Cochinos. En otras palabras, de haberlos abandonado a su suerte cuando emprendieron la invasión en lugar de darle la aviación de apoyo. En el muro de Berlín no hubo una acción contundente y en la invasión a Cochinos la cosa quedó a medias, o sea, iba a un 2-0. La siguiente vez que se presentara una crisis, Kennedy se tenía que poner todas las pilas y tenía que actuar de una manera enérgica y contundente, porque si no, peligraba la vida del artista, digamos. En el momento en que él volviera a presentarse como vacilante frente a una crisis de estas, políticamente esto no lo podría sostener. Así que cuando se presenta la crisis de los misiles, ya no va a haber marcha atrás, porque no puede haber marcha atrás. Entonces, ¿cómo es que se va a desatar la crisis de los misiles de Cuba? La crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962 se desató principalmente como una respuesta a la Unión Soviética a la creciente superioridad nuclear de Estados Unidos y específicamente a la instalación de misiles estadounidenses cerca de la frontera soviética, 1959-1962. Estados Unidos, bajo la administración Eisenhower y continuando con Kennedy, instaló misiles balísticos de alcance medio en Turquía e Italia. Turquía era miembro de la OTAN desde 1952 y buscaba modernizarse y asegurar apoyo económico y militar de Occidente, y se monta en el tren estadounidense. Los misiles en Turquía, situados a unos 130 a 150 millas de la frontera soviética, podían alcanzar Moscú y otras ciudades importantes en cuestión de minutos. Esto, Khrushchev, el líder soviético, lo percibió como una crisis existencial y como un intento de ataque preventivo. Frustrado por el equilibrio de poder y por los misiles en Turquía, Khrushchev decidió instalar misiles nucleares soviéticos en Cuba a 90 millas de Florida para equiparar la amenaza estratégica y proteger a Cuba de una invasión tras el fracaso de Bahía de Cochinos. Cuando Estados Unidos descubrió los misiles en Cuba, se desató la crisis de las 2 semanas. La resolución no fue solo que la Unión Soviética retirara sus misiles a Cuba, sino que en un acuerdo secreto, Estados Unidos se comprometió a retirar sus misiles de Turquía, lo que se hizo efectivo meses después. En resumen,
La crisis fue el resultado directo de la doble medicina, entre comillas. La URSS colocó misiles en Cuba para que Estados Unidos sintiera la misma amenaza nuclear que Turquía representaba para la Unión Soviética. Cuando se emplazan los misiles nucleares en la isla de Cuba, había un espía que se llama Polyakov. Polyakov es importantísimo. Habíamos visto que hubo quienes espiaban a favor de la Unión Soviética porque eran comunistas, aunque hubieran nacido en Estados Unidos o en Gran Bretaña y en otra parte de los espías occidentales. Pero también hubo quienes espiaban en contra de la Unión Soviética siendo rusos, o por los problemas en cómo Rusia aplastaba los nacionalismos, o por los horrores que el régimen también tenía en materia de armas químicas y todas esas oscuridades que manejaba. También hubo quienes consideraban que eso no era chévere y no era acorde con el ideal que sostenía la Unión Soviética. Por ello, que había espías de lado y lado. Va a haber un espía muy famoso porque va a ser un espía a favor de los norteamericanos que es de nacionalidad rusa. Ese tipo se llama Polyakov. Polyakov es el que informa en el momento en que Estados Unidos detecta que hay misiles en Cuba, que se están armando condiciones para los misiles nucleares en Cuba, e inmediatamente se desata la crisis. Polyakov les va a decir que la Unión Soviética no tiene tanto potencial atómico como dicen. Recordemos que uno de los trucos de la Guerra Fría como arma de terror era siempre exagerar el poder del enemigo, porque entre más poderoso sea el enemigo, más importante resulta la misión del que lo desafía, más billete hay para armas. La idea era justificar un poder más grande, exagerar la peligrosidad del otro. Entonces, en el momento en que se detectan los misiles, Polyakov informa a Estados Unidos que la Unión Soviética no tiene tanta capacidad nuclear como la que tiene Estados Unidos en ese momento. Esa información tan importante de Polyakov, que Polyakov le da a Kennedy, perdón, esa información tan importante de Polyakov le da a Kennedy las condiciones para presionar todo lo duro que quiera porque ve que de todas maneras están en ventaja y que se pueden ir con la contundencia que el momento político le exigía a Kennedy frente a esta crisis. Esta crisis se va a tomar como una forma de ver que Estados Unidos no estaba para tolerar ese tipo de provocaciones y peligros en la cercanía de sus fronteras a 90 millas de Miami. Esa es la coyuntura que va a provocar la crisis. El incidente mismo es el que nos va a llevar al borde del peligro. La situación era la siguiente. Se detectan los misiles nucleares, se da la información en Cuba, se le da a Estados Unidos, la información le llega directamente a Kennedy. Entonces hay alas dentro de Estados Unidos, hay halcones, hay palomas, hay quienes les dicen, mire, bombardéelos, bombardee las bases y bombardee de una vez los aviones y nos vamos para la que sea. Kennedy piensa y dice, no, aquí toca ser fuertes, contundentes, pero tampoco podemos ser tan guerrillistas. Esto es una cosa delicada y opta por la advertencia. Por un lado están montando los misiles, pero eso hay que traerlos, porque recordemos que la Unión Soviética queda lejísimos de Cuba. Eso viene por barco, mientras traen el resto de los cohetes y todo eso para terminar de armar toda la juguetería bélica allá. Entonces, lo que van a hacer los norteamericanos es amenazar con hundir esos barcos e inmediatamente le ordenan a las Fuerzas Armadas que se preparen para una posible guerra nuclear. 150 misiles balísticos intercontinentales quedan listos para ser disparados y simultáneamente los bombarderos B-47 y B-52 al mando aéreo estratégico se ponen en estado de alerta. Kennedy se dirige a la nación el 22 de octubre. Ya en ese momento habían llegado a Cuba 42 misiles soviéticos y en 2 días estarían instalados completamente los 9 misiles, ya estarían montados y ahí el peligro de una destrucción inminente se hacía cada vez más cercano. Las dos potencias estaban mostrándose los dientes. Aquello era increíblemente peligroso porque como uno le está dando el pulso al otro, entonces están mirando a ver quién es más gallito. Dos gallitos de pelea con armas nucleares. Eso es una irresponsabilidad histórica de marca mayor porque no se sabe en una de esas quién se exceda del límite o le pase un error. Pero aquí el problema no era de un error, el problema era de hasta qué punto estaba el otro dispuesto a llegar para probar la superioridad como potencia. Eso es uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Si esos barcos que traen esos misiles para instalarlos en Cuba no se devuelven y a la mayor brevedad dan la vuelta y echan para atrás, inmediatamente Estados Unidos va a bombardearlos. Si Estados Unidos bombardea los barcos y los soviéticos disparan los misiles que ya tienen listos en Cuba, pues ahí se arma. O Estados Unidos dispara los misiles que tienen en Turquía. Aquello se vuelve una cosa muy complicada.
El asunto de los barcos es muy delicado porque recordemos que cada vez que le hunden un barco a los norteamericanos se arma un guerronón espantoso. Lo vimos desde lo de Pearl Harbor, desde la Lusitania en la Primera Guerra Mundial, pasando por el Golfo de Tonkin en la Guerra de Vietnam. Si esos barcos se hubieran hundido en ese momento, estarían habilitados para entrar en una guerra nuclear. Y una guerra nuclear, la vez pasada explicábamos, no tiene ni retorno, ni salida, ni ganadores. Lo que tiene es una mano de perdedores increíble. Es una situación en la que no puede ganar nadie. Por eso era que habíamos dicho lo del señor Falken en juegos de guerra. Extraño juego el que me propone, señor Falken. La mejor jugada es no jugar. Una vez que se desate una cosa de esas, ni la puede parar ni ganar. Entonces, esto es un pulso de la arrogancia de dos superpotencias enfrentándose a dentelladas con poderes atómicos. Esto tenía un nivel de alta peligrosidad y el mundo estuvo verdaderamente al borde de la Tercera Guerra Mundial, de la mano de la insensatez, arrogancia y estupidez humana por una confrontación en la que ninguno de los dos podía dar su brazo a torcer, porque cada uno se desprestigiaba políticamente. A Kennedy le tocaba ponerse sumamente serio y Khrushchev no se podía echar para atrás. En ese momento las cosas están a un grado de alta tensión. Esas noches fueron absolutamente aterradoras, días de gran zozobra y de gran temor. Estuvimos a punto de una confrontación nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese momento, cuando la ven de ese tamaño, Khrushchev decide devolver los barcos. Y cuando van a parar la operación, cuando iban a poner los cohetes, se lo informaron a Fidel y Fidel dijo, pongan los cohetes. Pero cuando deciden que no los van a poner, que no los van a sacar de ahí y que se devuelven, ni le consultan. A la hora de una cosa geopolítica de marca mayor, no hay ni qué preguntarle. A ese grado llegó Cuba, a ser dependiente en la Unión Soviética. O sea, en el momento en que la confrontación se diera, en el nivel que se diera, no había ni qué molestarse en consultarlos. Deciden que se los van a llevar de ahí. Khrushchev ve la cosa tan en serio en un momento dado que decide devolver los barcos y decide en ese momento desarmar los misiles que va a poner. Y aquí se va a dar el tratado Khrushchev-Kennedy. Resulta que en ese momento en Cuba habíamos visto desde el momento de la independencia de Cuba que como Estados Unidos había sido el artífice de la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y había tenido tanta influencia en los procesos de independencia de las naciones del Caribe, había quedado con el derecho a invadir estas islas, esta y cualquier otra, en el caso en que sintiera que su seguridad se viera afectada dentro de todo el esquema de la doctrina de América para los americanos. Con eso había una cláusula que decía que Estados Unidos podía invadir a Cuba cuando quisiera si veía amenazada su seguridad. A esta cláusula la vamos a conocer en la historia como la enmienda Plata, o sea, el derecho de Estados Unidos a invadir en el momento en que sea. Entonces, con la crisis de los misiles se negociaron varias cosas. Primero, que Estados Unidos se comprometiera a no invadir a Cuba nunca de ahí en adelante, es decir, se reversa la famosa enmienda Plata. Segundo, la Unión Soviética va a retirar esos misiles de ahí y se compromete a no poner misiles atómicos en Cuba jamás, porque eso es rancho de Estados Unidos. Eso está demasiado cerca. Entonces, ¿en qué vamos? En que no vamos a jugar a esas distancias. Y por esto, debajo de la mesa, secretamente, Khrushchev le dice a Kennedy, bueno, pero está bien, pero si usted quiere la garantía de que yo no voy a poner misiles nucleares en Cuba, yo necesito la garantía de que usted me retire los que me puso en Turquía, porque por eso fue que empezó todo el tropel por los que usted puso en Turquía. Usted me quita los de Turquía, que queda tan cerca de mi frontera, como a usted le queda a Cuba. Entonces, digamos que por debajo de la cuerda, porque eso no fue público, pero sí, un mes después de la crisis, Estados Unidos retiró los cohetes que tenía en Turquía. Esta crisis fue el momento más culminante de toda la Guerra Fría, porque fue un momento en que la amenaza fue directa. Recordemos que todos estos conflictos se habían venido presentando de una manera indirecta a través de las confrontaciones que tenían otras naciones. Pero esta, aunque el escenario es Cuba, sí es una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque el hundimiento de esos barcos era un hundimiento de barcos soviéticos y los misiles que se pusieron ahí eran misiles dirigidos a Estados Unidos directamente. O sea, ¿por qué es tan peligrosa esta crisis? Porque enfrenta las dos potencias de manera directa y no a través de otro conflicto. O sea, no es como el conflicto de Vietnam, que cada una estaba detrás o en otros conflictos. No,
Aquí es que sí están frente a frente midiéndose el pulso con los poderes atómicos. Y ese pulso con los poderes atómicos es muy peligroso porque nadie sabe en qué momento el uno o el otro se despache. A partir de esa crisis es que va a surgir lo que se conocería como el teléfono rojo, el famoso teléfono rojo que se sacaba del cajón en el caso de extremo en que Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieran que comunicarse para conjurar una crisis nuclear, sacarían ese famoso teléfono rojo. Ese es el origen de ese aparato que diera línea directa a Washington y a Moscú. Entonces, aquí fue donde se estrenó la crisis. Al final, se logró conjurar porque la Unión Soviética fue la que agachó la cabeza, digámoslo así. Kennedy ganó ese round sin tener que meterse directamente en un bombardeo, lo que no quiere decir que eso no hubiera estado a punto de suceder. La euforia con la crisis, la euforia con que la crisis se resolvió, el triunfo y el alivio de pensar que el peligro había pasado, permitió a Kennedy la decisión de obligar a Khrushchev a una recapitulación total, costara lo que costara. El propio Kennedy dijo que las probabilidades de un desastre era 1 entre 3 e incluso más, y lamentó la probabilidad de que los niños del mundo no llegaran a viejos. Este tipo de situaciones fueron frecuentes, aunque nunca tan graves, durante la Guerra Fría. Y por eso es que se van a desatar cualquier cantidad de movimientos pacifistas. Y al mismo tiempo en Estados Unidos se va a hacer el negocio de la vida con lo que es el tráfico del miedo, porque se van a vender refugios antinucleares recubiertos de plomo, de latas, pero en grandes cantidades. Todo el mundo tenía en su jardín por debajo un refugio antinuclear lleno de enlatados, recubierto de plomo para sobrevivir en el momento de la bomba atómica. Además, se hicieron cualquier cantidad de miniseries, películas y canciones. Si Kennedy hubiera cedido a esta crisis, lo hubieran bajado del poder y lo hubieran debilitado increíblemente, sobre todo después de lo que había pasado con el muro de Berlín y con la invasión a cochinos. Entonces, Khrushchev fue quien la llevó a partir de la decisión de bajar la cabeza, Entonces, Khrushchev fue quien la llevó a partir de la decisión de bajar la cabeza. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética hay halcones y palomas. Se les llama halcones a la línea más dura, más guerrera y más agresiva, y palomas a la línea más conciliadora. Khrushchev, aunque no lo crean, era de la línea de las palomas. A pesar de la salvajada que hizo en Hungría, a pesar de las decisiones que tomó, era en todo caso un reformador, un hombre de conciliaciones en un momento dado. Esa conciliación que hizo Khrushchev con Kennedy fue entendida por el ala más radical del Partido Comunista, más extrema, más conservadora, más halcona, como una debilidad. Y poco tiempo después, Khrushchev iría de vacaciones a Crimea. Es mortal que el secretario general del Partido Comunista se vaya de vacaciones a Crimea, porque fue cuando lo bajan del poder. Eso le pasó a Khrushchev y en el futuro le pasaría a Gorbachev. El puerto de Pitsunda está vetado para los secretarios generales del Partido Comunista porque les va mal ahí. Entonces, más adelante Khrushchev va a ir a Crimea y cuando está en Crimea se da cuenta que ya lo habían bajado del liderazgo de la Unión Soviética. La era de Khrushchev fue considerado como el tiempo de la conciliación y de la convivencia pacífica, pero entre comillas, porque fue en el tiempo de la convivencia pacífica donde más cerca estuvimos de una confrontación nuclear y fue en el tiempo de las reformas donde se dio la salvajada en Hungría. Esto le va a poner fin a la era de Khrushchev y más adelante lo que van a subir es a Leonid Brezhnev, que va a durar de ahí hasta los tiempos del Formol. Va a durar muchísimo tiempo. De ahí en adelante la Unión Soviética se mete en la carrera armamentista en serio, porque se siente vulnerable frente al poderío nuclear de Estados Unidos. Entonces arranca a meter ingentes cantidades de dinero para tratar de equilibrarse, porque este es el juego macabro de la Guerra Fría, tratar de equilibrarse en poderío nuclear con el otro, cuando con una sola bomba atómica ya todos estamos perdidos porque eso no tiene retorno. Tratar de hacerlo en una escala increíble resulta ahora absurdo por los recursos que ello requiere. Entonces la Unión Soviética le va a meter toda la ficha y eso va a ser a la postre una de las cosas que van a generarle una crisis económica brava. Cuando la Unión Soviética esté en verdaderos problemas, uno de los problemas se genera porque la carrera nuclear se le va a volver un agujero negro. Ahí meten y meten arsenales y eso no produce, solamente consume. La Unión Soviética se va a meter con todos los hierros en la carrera nuclear y al hacerlo el mundo se va a volver un lugar mucho más inseguro porque entre más bombas atómicas anden por ahí, peor para todos. De eso no gana nadie. Estados Unidos, por su parte, con la experiencia en Cuba, va a tener un voto de arrogancia, de que cuando se ponen duros y cuando no ceden,
les va divinamente. Con todo, ambos antecedentes resultaron pésimos para la paz del mundo. La Unión Soviética queda comprometida a incrementar la carrera armamentista y viene una era mucho más intolerante y mucho más extrema para su política en el continente y en el mundo a medida que se va nuclearizando. Por otro lado, Estados Unidos queda convencido de que semejantes actos de arrogancia le resultan divinamente y eso lo refuerza para la intervención en Vietnam más adelante. La crisis en Cuba, entonces, endurece el clima político pese a que la humanidad se salva momentáneamente de la destrucción. Se salvó el mundo de esa crisis, pero la crisis endureció el clima geopolítico y le dio más piso a la carrera armamentista en cierta medida. Surgió también el concepto de que las cosas no son absolutas, no van todas en una sola dirección, sino que también hay direcciones que cambian. También hay una conciencia en ese momento, después de la crisis de los misiles, de haber estado tan cerca de una guerra nuclear que hizo que el control de los armamentos, que nunca había existido, porque siempre ha sido un fracaso, empezaron a tratar de reducir las tensiones y se enviaron una carta que invitaba a redoblar los esfuerzos para firmar un tratado que empezara a tratar de limitar la proliferación de armas. Kennedy aceptó la idea de Khrushchev y habían empezado primero en todo a hablar de una limitación. Ahí surge la idea. De ahí que a esto se aplicara en la práctica y que los tratados de limitación de armas nucleares realmente funcionaran, pasaría mucho tiempo. La idea surgió por primera vez a partir de la crisis de los misiles en Cuba, pero era una idea muy contradictoria porque estaban hablando Khrushchev y Kennedy de empezar a limitar la producción de armas nucleares para evitar un peligro tan grande sobre el planeta Tierra y simultáneamente después del cambio de poder y de que bajan a Khrushchev, se va a incrementar todo el poderío soviético. Entonces, digamos que hubo una pequeña conciencia del peligro que esto podía representar para el planeta, pero no lo suficientemente contundente como para que nos hubiera llevado a resultados de limitación de producción de armas. Al contrario, la Unión Soviética decidió meterse en todas las que quería y Estados Unidos se sintió con manos mucho más libres para las intervenciones en los diferentes conflictos del mundo. Ese fue, digamos, como el momento más álgido de toda la crisis y ahí fue cuando Polyakov jugó un papel tan importante. Los espías, a la hora de una crisis de estas, es cuando son importantísimos. Son los famosos topos que pueden llevar 20 o 30 años pasando una información que es la que les autorizan y todo eso hasta que llega el día en que lo que tienen que decir valga los 30 años en que no habían sido revelados. Polyakov va a hacer la diferencia, casi como Richard Sorge, quien le informó a Stalin que los japoneses no estaban dispuestos a atacar Rusia y eso le permitió movilizar las divisiones del Asia para Europa y tener con qué enfrentar la invasión alemana cuando se dio. Polyakov, cuando le dice a Kennedy que los soviéticos no tienen esa capacidad de poderío que él cree, le da el aval para que pueda presionar todo lo que quiera presionar. Entonces la información que les estaba dando Polyakov en ese momento era una información de primera mano, de primera calidad, y era vital para el manejo militar y para el manejo político de la crisis. Por eso, él hizo la diferencia. Digamos, todo el mundo del espionaje se trataba de poder transmitir una información en un momento de estos como tocaba, cuando tocaba y quién tocaba. Toda la historia de Polyakov se justifica por la información que dio en la crisis de los misiles. De eso se trataba todo el juego del espionaje. Saber quién tiene cuántos misiles, dónde, cómo los produce, qué alcance tienen y si está dispuesto o no a dispararlo. De eso se trataba el mundo del espionaje. Polyakov, mucho tiempo más adelante, sería detenido cuando ya se rasgaba la cortina de hierro y Aldrich Ames vendió una red completa de espías. Uno de los que vendió fue a Polyakov y Polyakov fue detenido por los soviéticos. Interrogado durante mucho tiempo, se le propuso una banda en el cuello para impedir que se tomara la clásica píldora de cianuro que se tienen que tomar los espías cuando los cogen. Y finalmente, después de mucho tiempo de interrogatorio, fue ejecutado y por allá lo enterraron, ve tú a saber dónde. Solamente cuando se empiecen a desclasificar los archivos de la Guerra Fría y se empiecen a interrogar a los antiguos espías, dirían que Polyakov fue ejecutado y así terminó la suerte de este espía que jugó un papel absolutamente preponderante en el momento en que el mundo estuvo más cerca de un desastre nuclear. Entonces, la Guerra Fría se manejó con miedo, con arrogancia y se manejó con este tipo de inseguridad sobre el futuro. Por eso era que decíamos que las generaciones que nacen después de 1945 nacen con una perspectiva de no futuro, porque a usted le puede pasar en cualquier momento una crisis de estas. O sea, esta crisis dio un espectro increíble del miedo que mostró qué tan inminente podría llegar a ser una situación en la que pasara
una confrontación nuclear. Y el mundo mirando desde el balcón, sí, y el mundo mirando desde el balcón si lo iban a acabar o no. Digamos, la situación no deja de ser delirantemente peligrosa, porque ¿qué puede hacer el planeta Tierra si estos dos deciden desatar el poderío que en ese momento tienen? Es un punto para reflexionar acerca de ese rumbo que tomó la humanidad con armas que están mucho más allá del alcance de su capacidad de civilización, de espiritualidad o de comprensión de lo que es el planeta Tierra y el cosmos, como para meterse en una crisis geopolítica de este tamaño. Aquella crisis pasó a la historia como uno de los momentos más intensos. La Guerra Fría tuvo momentos de gran tensión, tales como el bloqueo de Berlín, la construcción del muro de Berlín, la misma crisis del Canal de Suez, pero ninguno de los momentos fue tan grave como este. Aquello fue una confrontación directa que era lo que se trataba de evitar desde que se montó la Guerra Fría, evitar la confrontación con poderío atómico. Khrushchev estaba obligado a atender una pantalla política de agresividad y de contundencia para tapar otra cortina de humo que tenía al interior de la Unión Soviética, y era el problema de los alimentos. La Unión Soviética, a partir de la colectivización forzosa, habíamos visto desde cuando destruyó el campo como proyecto, destruyó su suministro de alimentos. Ya ahí había otra vez el problema de alimentos, ya había una crisis. En ese sentido, también habíamos comentado que el trigo se lo daba a Estados Unidos. Además, porque la Unión Soviética había advertido que un embargo de trigo implicaba una guerra nuclear inmediata, porque no podían reducir a Rusia al hambre. Pero la crisis de alimentos, que ha sido siempre el talón de Aquiles de la Unión Soviética, estaba empezando a ponerse de manifiesto cuando sucedió lo de los misiles, y eso era otra de las cosas que Khrushchev intentaba conjurar mediante el acto de provocación de la monta de misiles en Cuba. Eso era a la vez un acto de represalia por la provocación de los norteamericanos de montar los misiles en Turquía. Por eso es que la lógica de la represalia es tan supremamente complicada, porque el uno empieza y el otro sigue, y después el resultado que hace que, independientemente de quién hubiera pegado primero, lo que vaya a pasar sea un desastre para todos. Por eso es que la lógica de la retaliación es una lógica que lleva a la perversidad de los procesos. Esa lógica, ese juego macabro, nos llevó al borde de la extinción atómica, sin comerlo ni beberlo, en octubre de 1962 en la isla de Cuba. Así de simple. Esto es un caso concreto, específico y particular de todo el panorama geopolítico de lo que significó la lógica de la Guerra Fría y para qué se usaban los espías, de cómo la Guerra Fría se hizo a través de un instrumento de dominación y de poder que eran los espías, con la información que eran capaces de obtener y transmitir. Hasta esos extremos llegamos, hasta estos límites estuvimos a punto de cruzar por la lógica demencial de la Guerra Fría. Y esto fue una parte importantísima de todo el desarrollo de esta historia en el curso del siglo XX y en nuestras vidas. La Guerra Fría continúa por la vía de Cuba y llega a América Latina. Esto lo veremos más adelante. Hay otro lugar donde la Guerra Fría va a tener unas connotaciones muy complejas y a la postre va a contribuir notablemente al empobrecimiento y a la no vialidad económica en la que se encuentran las naciones que también se vieron afectados por la Guerra Fría. Nos referimos a África. Ese será el tema del siguiente programa. Es así como llegamos al final de este programa importantísimo. Mil gracias a Diana Uribe, impresionante. Esto simplemente repasa lo que ella abarca en sus videos. De nuevo, se los recomendamos mucho que pudieran verlos, buscarlos. Yo les cuento que me pasé meses, día y noche, en todo el tiempo libre que tenía, escuchando sus videos, porque es ahí donde uno aprende mucho y se le abre un panorama impresionante. Muchas gracias de nuevo. Le pediríamos que considere ayudarnos a compartir los programas y será hasta la próxima.